Estudiemos ahora un tipo especial de fuerzas intermoleculares. Son las denominadas puentes o enlaces de hidrógeno. Es un tipo especial de fuerzas muy intensa. Le da algunas características importantes a algunos compuestos como elevados puntos de fusión y de ebullición. ¿Dónde se presentan los enlaces de hidrógeno? En moléculas polares con algunas características como las siguientes. El etanol, CH3, CH2OH, tiene que cumplir algunos requisitos, como por ejemplo, tener un átomo electronegativo, que vamos a denominar X, donde X puede ser flúor, oxígeno o nitrógeno, y este átomo X debe tener al menos un par de electrones sin compartir. Además, debe estar presente el enlace a un átomo de hidrógeno, a este átomo bastante electronegativo. Cuando se presenta interacción entre esta molécula de etanol y otra molécula que cumple con esas características, por ejemplo, otra molécula de etanol, se va a presentar el enlace o puente de hidrógeno. Lo que tenemos aquí es un átomo de hidrógeno cargado positivamente, es decir, es deficiente en electrones, y se va a interaccionar con el átomo de oxígeno que tiene una carga negativa. Esta interacción entre el átomo de hidrógeno y el par de electrones del átomo de oxígeno es lo que se conoce como enlace de hidrógeno. Aquí también vamos a tener otro enlace de hidrógeno y son fuerzas muy intensas. Con esto podemos explicar el elevado punto de ebullición del agua, por ejemplo, o del amoníaco y cualquier otra molécula que tenga estas interacciones.